Ahora quiero dar paso a nuestro siguiente panel, Retail Media, un espacio donde vamos a explorar cómo las marcas están aprovechando esta poderosa herramienta para conectar con los consumidores de manera más efectiva. La sesión va a iniciar con la presentación de Rodrigo Reyes de Midas, quien nos compartirá su visión sobre las oportunidades del retail media en la región. Luego se sumarán al escenario dos destacados líderes del sector para enriquecer esta conversación, Lucas Barros de Walmart y Luisa Castañeda de Mercado Libre. Adelante, vamos a ver el video de Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo, bienvenido. Rodrigo Reyes, Founder and CEO Midas. Rodrigo se especializa en consultoría en transformación digital para empresas de diferentes industrias. Tiene experiencia en optimización de ecosistemas digitales, equipos especializados de performance y en la definición de activos digitales. Rodrigo es experto en First Party Data y actualmente está liderando con la IAB el primer estudio latinoamericano de First Party Data. ¿Cómo estás? Gracias a ti. Bueno, después de esa conversación de Tomás y Carolina queda un rayado, pero bueno, vamos a volver al consumo. Espero que no me juzguen por volver al consumo. Básicamente vamos a hablar de Retail Media, que es una de las formas de mayor crecimiento actualmente para generar consumo en los consumidores. Y es un foro de consumidores. Yo trabajo en Midas, que es una compañía de monetización de datos. Los datos son un activo monetizable que hoy en día no es monetizable. Las compañías tienen un montón de datos de consumidores, ustedes tienen un montón de datos de consumidores que no están monetizando. Y entre más complejo es el mundo y más buca es el mundo, más data se requiere para encontrar el camino de vuelta. Entonces, el mercado de data brokerage es un mercado que hoy en día es un mercado de 420 billones de dólares. Netamente solucionar retos de compañías con data, ¿sí? Es lo que yo hago. Vuelvo a decir, no me juzguen porque venimos de otra cosa muy distinta. Es que estoy muy rayado porque esa charla lo deja uno muy mal parado. Entonces, básicamente, ahí están mis datos. Conéctenme por LinkedIn, escriban por WhatsApp. Lo que quieran profundizar, ahí estamos para conectarnos. Yo voy a arrancar con una actividad muy rápida que son 6 cosas que quiero entender. Levante la mano y déjela levantada para entender si conocen cada una de esas cosas. Entonces, yo voy a ir destapando las 6 cosas. Primero, ¿quién conoce esto? Ok. Ese es Optimus, el robot de Tesla. Se predice que van a haber más o menos 30 billones de robots para dentro de 10 años. Súper. Él es Nolan Arbo, conocido como P1. P1 es la primera persona del mundo a la que se le implanta un chip del cerebro de Neuralink. Es que, vuelvo a decir, es otro mundo distinto. Entonces, ¿para qué hacen esto? Elon Musk en Neuralink lo que está diciendo es, si yo tengo la inteligencia artificial y hoy en día un robot es bruto, porque es bruto. Si un robot es bruto y yo mantengo la inteligencia humana con un chip, yo siempre voy a ser más inteligente que el robot. Entonces están implantando chips en este momento. Esta persona, que es una persona cuadraplégica, puede con el chip mover la silla de ruedas, jugar ajedrez, escribir, usar el computador netamente con el pensamiento. A mí eso me parece loco, de pronto yo soy de una generación anterior. Me parece loco poder hacer cosas con el pensamiento pensando, ya se volvió el pensamiento se volvió data. Tercero, eso se llama el orbe. Sam Altman, el fundador de OpenAI, bueno, cofundador de OpenAI, tiene una compañía que se llama World. Y él lo que está buscando, ¿se vieron la película Minority Report? 2002. Él lo que está buscando es poder escanear el iris de la gente porque es lo único que es no hackeable hoy en día. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, la voz y un video que es hecho con AI y no puedo distinguir de la realidad, la única forma de tener una firma, una huella que es inhackeable es el iris. Hoy en día tiene 10 millones de personas que han escaneado el iris. Y en cualquier ciudad a la que ustedes vayan, hay un lugar al que uno va y le pagan con cripto. Se escanean el iris y me pagan con cripto. Obviamente la cripto es de él también, ¿no? Entonces uno puede transar la cripto de él con Ethereum, con Bitcoin. Entonces tiene 10 millones de personas que ya tienen iris escaneado. Ya sacó el World ID, Passport. Puedo ir a un aeropuerto y cruzar el aeropuerto simplemente mostrando que tengo mi iris escaneado porque no hay forma de que me lo hayan hackeado. Es un mundo loquísimo. Cuarto, eso es demasiado obvio. El brazo robótico de SpaceX. Ya hicieron un doble lanzamiento, si vieron que hace poco hicieron un lanzamiento doble y 2 cohetes caen al tiempo y el brazo lo coge. Hemos visto tanta ciencia ficción que uno dice que eso es normal. Eso no es normal. ¿Quién hace eso? La NASA no sabe lo que están haciendo. Quinto, impresión de órganos en 3D. Entonces, el futuro cercano de esto
es que yo, si se me daña un órgano, ya no es un tema de reemplazar el órgano con alguien que llegó a la clínica y estaba por morirse, me reemplacen el órgano por un órgano impreso en 3D. Entonces, la visión de la salud cambia completamente. Ya no me va a morir, es decir, y la longevidad está cambiando un montón, es un mundo bien loco. Y el último, vacunas personalizadas con base en la condición de la persona. Vacunas personalizadas, la personalización está loquísimo. Esto para mí, vuelvo a decir, de pronto soy una generación anterior, pero el mundo que tenemos enfrente me parece absolutamente loco. En este mundo tan loco, la publicidad ha cambiado un montón. Entonces, esto es Jeff Hammerbacher, que era un empleado de Facebook, que dice sobre su generación, dice que las mentes más brillantes de su generación están trabajando para que la gente haga clic. Él dice que es tristísimo y vuelvo a la conversación con Carolina y con Thomas. Pero realmente hay un montón de gente haciendo esto. Y uno se pregunta por qué. Y la razón para que esto pase es porque cuando ustedes ven esta frase y les llaman la atención y ponen quiero saber más, ustedes entran en lo que se llama un embudo de ventas. Apenas ustedes hacen clic, ustedes llegan a un embudo de ventas y empieza a aparecerles al lado un anuncio y los persigue. Busquen hotel en Orlando. Y duren 8 meses, ya fueron al hotel en Orlando, ya pasaron rico, ya volvieron y sigue el anuncio, hotel en Orlando, y lo persigue toda la vida. Y eso es lo que pasa con la publicidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? El negocio hoy en día de publicidad digital son $667 billones este año, con un crecimiento anual compuesto del 14%. Y va a ser en 2029 $1.4 trillones. Entonces, hay una plata, digamos, en publicidad digital. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ahora un poquitico de performance. Cuando ustedes ven un anuncio, de cada 100 personas que ven el anuncio, hay una cantidad determinada que hace clic. Eso se llama la tasa de clic. Esto no es nada técnico. CTR significa tasa de clic. Y la tasa de clic lleva a la cantidad de ventas. Para que tengan una idea, más o menos un promedio simple, el 1% de lo que se invierte en publicidad termina en una venta. Si ustedes son un inversionista o son un anunciante, les da rabia que esto pase, 1% y el resto de mi plata. Entonces, esto llevó, por ejemplo, a Procter & Gamble y a Unilever a hacer una auditoría a Facebook y a Google hace 10 años. ¿Se acuerdan de lo del ad fraud? Estaban cobrando anuncios que no se estaban viendo. Los robots estaban consumiendo anuncios. Y cambiaron todo el modelo de publicidad de Facebook y de Google. Y hoy en día, la transparencia en publicidad tiene que ser un must, porque si no, los anunciantes no van a invertir. ¿Sí? Y están cambiando completamente las cosas. Entonces, ¿por qué pasaba esto? Porque la publicidad era spam. Faltaba completamente una noción de relevancia de la publicidad. Esto es mi ciudad favorita, Nueva York, mi zona menos favorita de Nueva York, se llama Times Square. Cuando uno va por Times Square ve un montón de pantallas que lo atacan, no saben nada de mí, anuncian cosas que no me importan. Entonces, esto es una ilustración del Santo Grial y Jacques de Molay, el último templario. Busquen ahí, espectacular la historia. Y llega Jacques de Molay buscando el Santo Grial, que son los marketers, buscando la personalización. Ahorita que están hablando hace poco en el panel, donde estaban la gente de marketing, hablando de que quiero personalizar las cosas. La gente, para comprar, la gente tiene que entender que es para mí la publicidad. Entonces, eso depende de la data, que es mi expertise. Yo trabajo en data, monetizo data. Entonces, eso es 2020, es un retailer cerrado. Y Walmart, que ahorita viene Lucas de Walmart, el CFO de Walmart sale en 2020 diciendo, me voy a quebrar. La compañía de 100 años se va a quebrar porque no puedo estar más tiempo cerrado. Tengo un montón de gente a la que me toca pagarle la nómina, me toca pagar un montón de cosas y no hay gente entrando al retail. ¿Qué puedo monetizar? Y le dicen la data. Tengo 600 millones de compradores mensuales. Y el comprador sé qué compra, dónde lo compra, con qué cupón, en la aplicación, en el sitio web. Entonces le dicen, moneticemos la data. Hay un cuento muy, muy rápido, me demoró 5 segundos, que es Walmart en el 81, 82, tenía un data scientist de MIT y estaba buscando los cupones y entendieron la correlación entre cuando una mujer dejaba de comprar vino, era porque estaba embarazada. Hicieron un experimento terrible. Le mandaron a una persona a la casa un cupón que decía, ¿estás embarazada? ¿Quieres pañales? Y el marido llegó a la casa como no tenía ni idea. Después llegó a la casa y cogió los cupones y de pronto dice, ¿estás embarazada? Y el tipo le dice, amor, ¿tienes algo que decirme? ¿Por qué? Porque te llegan cosas de embarazada. Puta, eso fue una pelea conyugal, ilegal después con Walmart, pero a ese nivel de precisión llegaron los de Walmart. Entonces, Walmart lanzó un negocio en el que Amazon estaba compitiendo hace 14 años. Amazon este año va a vender $50 billones en publicidad. Dentro de 2 años, Amazon no es una compañía de e-commerce, es una compañía de publicidad, para que entiendan la dimensión del negocio. Entonces llega Walmart y lanza esto que se llama Walmart Connect. Walmart Connect es la primera unidad, digamos, que lo que dice es, yo soy más que los medios. ¿Por qué? Porque el medio tiene mucha gente anónima, no conozco nada de la gente ve una noticia,
no sé quién es, no sé qué hace, qué le gusta. Entonces tengo un alcance enorme para lo que es CPG, todo lo que es consumo masivo, pero cuando quiero vender una tarjeta de crédito, ¿cómo hago para vender si no tengo data de la gente? Entonces se va de frente contra los medios. Esto que está acá es un perfil de data de Google, es mi perfil de data de Google, ahorita les voy a mostrar el de ustedes. Y es lo que Google sabe de mí, ¿sí? Todo lo que está ahí. Miren lo que es real. Hoy en día el anunciante está pagando toda esta data. Miren lo que es real. Esto es real. El resto es data inferida, de baja calidad. Y yo como anunciante estoy pagando por esta data y tengo 1% de conversión en ventas. Y por eso tengo rabia. Entonces voy a mostrarles a ustedes cómo ustedes pueden ingresar rápidamente. Acá hay un QR code si quieren escanear. Entran a su perfil. Ahí les va a mostrar la data que Google tiene de ustedes. La edad que tienen, los ingresos que tienen, si tienen hijos, si tienen mascota, todo eso. Quédense un minutico y ya seguimos porque si no van a quedar ahí 1000 años. De hecho, los invito a que configuren su privacidad en Google y definan qué quieren ver y qué no quieren ver, qué anuncios quieren ver. Esa es la nueva interfaz que tiene Google para la parte de la data. Entonces, llega una noción muy clara y es que este etiquete de compra que tiene Walmart, cuando la data está estructurada, es una data que es digital, es oro. Eso de que la data es el nuevo petróleo es real, pero monetizarla es difícil. Entonces, en este etiquete, vamos a hacer un ejemplo con la data de Walmart, de Martica Gómez. Somos latinos, entonces Martica Gómez, Rodríguez, cualquiera de esos apellidos. Entonces, Martica Gómez tiene unos consumos en su etiquete y tiene un consumo histórico. Tengo guardada la data de Martica Gómez durante 15 años. Y sé que ella, por ejemplo, es una persona que tiene una familia, es una persona, perdón, que ahí no salieron los hijos, le mollera familia completa. Tiene mascota, toma vino, y vive en una ciudad específica, en una casa específica y compra en un punto Walmart específico. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Sé que tiene hijos, le puedo vender juguetes. Sé que tiene mascota, le puedo vender un hueso. Sé que vive en un lugar específico y va a un retail específico, le puedo hacer una campaña geolocalizada, un flash sale, por ejemplo. Estoy caminando por el sitio y le hago una campaña geolocalizada para que la persona compre ya. Si compras ya, te doy un 20% de descuento. Y adicionalmente puedo venderle un queso para el vino. Y se abren las oportunidades enormes porque yo sé qué compra, cuándo lo compra y dónde lo compra. Entonces, ¿qué implica esto? Mayor propensión de compra. Cuando yo como anunciante estoy invirtiendo en publicidad, cuando invierto en retail media con data detrás, sé que la gente va a comprar más. ¿Por qué? Porque sé qué es lo que compra y le hablo de una forma completamente personalizada. Entonces, este embudo de conversión pasa a 5X. Cuando uno habla de 5X, la gente dice, 5% de venta es muy poquito, falta 95. No lo vean así. Es multiplicar por 5 la venta. A nivel de presupuesto, el EBITDA crece 5X si yo puedo vender 5X. Entonces, eso es lo que lleva a la retail media, el anunciante está feliz con el retail media. Y hay un concepto que es el ROAS. El ROAS es el retorno sobre la inversión publicitaria. Por cada dólar que yo invierto en un negocio o en una pauta, estoy esperando un retorno de la publicidad. 10%, 20%, no, 200%, 300%. Si yo incremento el ROAS, estoy incrementando directamente la vida de la compañía. Y lo que retail media hace es eso, incrementar el ROAS. ¿Por qué? Porque tengo mucho más data. Entonces, esta gráfica muestra cuánto se ha demorado en crecer las diferentes, digamos, formas de publicidad de 1 billón a 30 billones. Entonces llega Search, luego llega Social y luego llega Retail Media. 14 años, 11 años, 5 años en crecer de 1 billón a 30 billones. ¿Por qué? Por la data. Entonces, hablando de la data, esta gráfica lo que muestra es una consultora que se llama Ocean Tomo y muestra la evolución del portafolio de activos entre tangibles e intangibles del 75 hasta el 2020. Activos intangibles, evidentemente, es una discusión muy compleja con los CFOs porque el activo intangible nunca se reportaba al final en un balance. Pero hoy en día la data es muy importante. Ustedes ven las compañías como Nvidia, OpenAI, son compañías en que la data vale plata. Yo al final como CFO reporto y digo, mi sitio web, por ejemplo, el sitio web de Amazon, valdrá 30 billones de dólares el sitio web, el activo digital, no la venta del e-commerce. Entonces ahí pueden ver la diferencia y cómo ha crecido los activos intangibles hasta llegar a un 90%. El siguiente reporte será de 93, 94% de activos intangibles. Y ahí está metida la data. Ahora sí, muy rápido la TAM. En la TAM, esta gráfica lo que muestra es la evolución de la publicidad digital. Miren cómo pasa del 18 al 50. Perdón, no traes las gafas y estoy viendo terrible. Pero muchas gracias. Ha crecido muchísimo y esto tiende a crecer mucho más porque la medida en que la gente está más conectada hay mayor inversión en publicidad. Los países latinoamericanos, y lo que vamos a hablar después de esto es terrible porque pasamos demasiado tiempo conectados, son de los países más enganchados a nivel mundial con digital. Y esta gráfica de aquí muestra lo que ustedes ven en gris, es la media mundial
y en rojo es lo que el consumidor latino pasa conectado a una pantalla, en todas las diferentes formas de conexión de la pantalla. La presentación está ahí para que ustedes lo puedan ver. El e-commerce, que esto lo estaba diciendo al principio el consultor, está creciendo hoy en día en Latinoamérica, va a crecer el 2028 con un crecimiento anual compuesto del 10.5, y eso es lo que hace que los retailers tengan más data. Entre más conectada está la gente y más compra y más data para poder hacer publicidad. Pero en Latinoamérica hay una cosa muy interesante, y es que son países, por ejemplo, de baja bancarización. Una aplicación como Rappi en Colombia y el resto de Latinoamérica, la gente no tiene banco porque no pasa los scores de crédito, no pasa el riesgo del banco. ¿Qué hace Rappi? Rappi lanza RappiPay. Entonces RappiPay es una forma de decir, si yo compro aquí con una tarjeta, básicamente de cualquier forma, puedo darle una tarjeta de débito a una persona de bajos ingresos con un score de riesgo que no va a pasar en un banco tradicional. Entonces hay una convergencia entre la gente que hace retail, la gente que hace transporte y la gente que hace finanzas. Y esto cambia absolutamente, esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. Ahorita vamos a hablar con Lucas y con Luisa sobre esto. Otra cosa interesante de Latinoamérica es la parte logística. Entonces, por ejemplo, en países de Latinoamérica ustedes ven domiciliarios en bicicleta y la migración ha sido una cosa muy importante para la parte del delivery. Muchos migrantes venezolanos, especialmente en Colombia, han llegado a Colombia a hacer delivery de Rappi en una bicicleta, no siempre respetando las normas de tránsito. Y eso es una cosa que tiene que ver con el capitalismo consciente. Tienen tanto afán por entregar rápido que hay un montón de gente, me acuerdo de la cifra de Rappi, que tiene 350.000 domiciliarios en bicicleta solamente en la ciudad de Bogotá. Y esta gente está llevando el domicilio a las casas. Hay un ferry que lleva, por ejemplo, los mercados a las comunidades en el río Amazonas. Entonces, eso está cambiando y el latinoamericano es completamente distinto. Entonces, el consumidor latino al final, primero, estamos más conectados. Segundo, pasamos más tiempo en las pantallas. Tercero, compramos más por internet. Cuarto, usamos billeteras digitales. Vuelvo al tema de la bancarización. Súper, súper importante la bancarización. Y quinto, usamos super apps. Cuando yo uso una super app, a nivel de data, no únicamente estoy contando que estoy comprando café, estoy comprando chocolate, estoy comprando pan, sino que además saco una tarjeta de débito. ¿Dónde lo estoy comprando? Compro seguros, compro travel, compro comida mascota. Rappi, por ejemplo, es una super app que tiene todas las categorías. Yo tengo un perfil del consumidor que tiene más o menos, unas 20, 30 categorías de data para poder hacer publicidad. Entonces cambia completamente el performance de la publicidad. Eso que ustedes ven acá es el crecimiento de la retail media en Latinoamérica, y se dan cuenta es la barra negra es el gasto en publicidad 2025, que es 2.6 billones para retail media. El año pasado fueron más o menos 1.6 billones. $1 billón de cambio de un año al otro en retail media. Y como ustedes ven en la gráfica, el cambio, la barra azul, en 2028 va a ser el 16.8 de la inversión en publicidad. Entonces, para resumir, la retail media es la nueva forma de comprar publicidad. Está basada en la data de la gente y Latinoamérica tiene una oportunidad enorme. Hoy en día hay varios jugadores, vamos a tener dos de los grandes jugadores que hay en Latinoamérica. Está Mercado Libre, está Walmart Connect, Amazon también está jugando mucho en México, está Rappi Amplify, Cencosud Media, bueno, y ahorita Oxxo acaba de lanzar su red que se llama Retina Media. Entonces todo el mundo está buscando monetizar la data vía publicidad. Esto siempre es un abrebocas para que ustedes vean la competencia que hay a nivel Latinoamérica para el panel que vamos a tener ahorita con Luisa y con Lucas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que ha sido un abrebocas importantísimo para la charla que van a tener. Adelante, por favor. Bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, es un placer tener acá a las dos cabezas de Walmart Connect y de Mercado Libre, que son lo más importante a nivel de retail media a nivel de Latinoamérica. Bueno, perdón que los presenté bien. Lucas Barros es head de Walmart Connect y Walmart Phronesis. Te pido que nos des en 10 segundos qué es Walmart Phronesis, porque es una unidad que acabas de lanzar en Chile. Nos conocimos hace un par de meses. Cuenta un poquito sobre eso. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, de compartir escenario con ustedes, de nuevo contigo, Rodrigo, lo cual siempre es un placer. Y bueno, como comentabas, tenemos la unidad de Retail Media, que es Walmart Connect, probablemente un poco más conocido para las personas del público, y Walmart Phronesis, que es la unidad de Retail Analytics, que en el fondo se encarga de la monetización de datos
pero más concretamente de la accionabilidad de los datos dentro de Walmart. El dato por sí solo, la verdad es que las empresas, sobre todo las de consumo masivo, son conocidas por manejar mucha cantidad de información. Lo difícil es poder llevar eso a algo concreto, a algo accionable, que potencie la colaboración, que potencie el crecimiento y que por sobre todo potencie la experiencia del cliente y desde ahí en cascada ayude a crecer las categorías en conjunto. Así que eso es lo que estamos haciendo. Tiene un foco súper profundo en desarrollo y entendimiento de la categoría y del consumidor. Perfecto, solamente lo menciono. Parece algo menor, pero viene como una unidad de data. Es que vuelvo a decir, la data es un activo líquido que hoy en día no se monetiza. Viene como una unidad de data de Walmart con el que ya está teniendo éxito en Chile. Y Luisa Castañeda, que es Head of Top Brands de Mercado Libre, voy a decir, no quiero hacer una competencia ustedes dos, pero yo diría que ustedes dos están compitiendo por ser el vendedor más grande de publicidad retail media, lo que es Latinoamérica. Entonces, Mercado Libre es top vendedor de retail media. Hola, Luisa. Hola, muy feliz de estar aquí. Creo que lo voy a poner como estamos desarrollando retail media en Latinoamérica. Creo que hay espacio para todos, creo que hay mucho que hacer todavía. Así que nada, muy contenta de estar aquí y me parece que es un panel que va a estar bastante interesante, así que muy agradecida. Bastante, faltaba más pero está bueno acá las competencias. Bueno, ¿cómo describen ustedes hoy en día el estado de la retail media en Latinoamérica? ¿Y qué creen que está impulsando ese desarrollo o que está frenando ese desarrollo retail media? Voy yo primero. Bueno, además de todo lo que mencionaste recién en tu presentación, que estaba muy interesante, yo te diría que el retail media en Latinoamérica está recién empezando. En los últimos 3 años se ha triplicado la inversión dentro de la región y como mostrabas en tu gráfico, falta el actualizado de este año, se espera que se triplique nuevamente, ¿no es cierto?, en los próximos 4 años. Y el tema que hay que entender es por qué está creciendo tanto. Y tiene que ver con varios factores. El primero diría yo que tiene que ver con es un tipo de comunicación o conexión más relevante, contextualmente relevante para las marcas. Tenemos la oportunidad de hacer que la publicidad no parezca publicidad, sino que parezca natural, parte de nuestro journey. Y creo que eso, nosotros lo llamamos el first party, que son las nuevas cookies, pero qué tan profunda pueden ser esas cookies o qué tan profundo pueden ser esos tracks que nos dejan. Entonces yo diría que hoy día el estado del retail media permite, en el fondo en Latinoamérica, poder tener un conocimiento profundo del consumidor de manera omnicanal. Hoy día nosotros nos comportamos de manera omnicanal y por lo tanto es súper importante poder tenerlo. Y les doy un ejemplo, en Chile más del 80% de la data traqueada en tienda, donde pasa la mayor parte de la venta, la tenemos traqueada y la tenemos conectada con el comportamiento también digital, lo cual nos permite acompañar de manera significativa, ¿sí?, al cliente en ese momento contextualmente relevante, que es cuando está comprando. Entonces, tú realmente cuando estás ahí en una tienda, en un e-commerce, estás en un mood donde tu cabeza está pensando en eso. Y siempre doy el mismo ejemplo. Si es que a mí me recuerda de pañales y no los estoy llevando y tenía que llevar para mi casa pañales, qué bueno que me ayuda a encontrar el producto con ese precio correcto, etc. Entonces yo diría que estamos en etapas iniciales con un alto crecimiento y la expectativa es que para adelante esto siga así. Perfecto, Luisa. Yo te diría que estamos, sin duda, como lo mostrabas, en un estado de aceleración. Creo que lo estamos viendo el mismo efecto en todos los países. Definitivamente en México y Brasil, 85% de retail media de la TAM está puesto en estos 2 países, o sea que estamos viendo un poco más de madurez. Creo que en cada país está acelerando, pero sí estamos viendo un poco más de madurez en un país o en otro. Y yo quiero hablar hay muchos factores, pero creo que hubo un cóctel, le llamo yo, ¿no?, a partir del 2020, que lo hablábamos también. Uno es toda la digitalización del consumidor, ¿no? O sea, toda la parte del crecimiento, la disrupción del e-commerce, que ya no está en duda. Es un hecho que el consumidor lo adoptó, pero no solamente para comprar, que creo que es donde viene otro de los cambios en el comportamiento del consumidor, y es 8 de cada 10 búsquedas de un producto que hace una persona en Latinoamérica empieza en un marketplace. Entonces, esto empieza a romper ciertos mitos que tenemos acerca del retail media, porque el retail media un usuario no entra y compra de forma inmediata en un marketplace. Una persona está descubriendo, está comparando, está entendiendo qué oferta hay,
y además tenemos consumidores que quieren estar mucho más informados, ¿no? No nada más en precios, sino en características del producto. Y esto hace que Retail Media abra la posibilidad de acompañar al usuario en todo su recorrido de compra, ¿no? Desde que está descubriendo hasta que está decidiendo comprar, incluso si no realiza la compra en ese marketplace, ¿no? Si lo hace en el mundo físico, está bien. El proceso de discovery lo empezó de forma digital y creo que ese entendimiento está haciendo que acelere el Retail Media. Hay otra parte que no es el consumidor, sino el marketer, que para mí es muy importante. Hablamos mucho de la fragmentación de plataformas. Coincido 100% que el First Party Data es la respuesta a esa fragmentación. Y además ha ido evolucionando el Retail Media de pasar a una solución de performance a ser una solución full funnel, un entendimiento de data del consumidor. Hace rato mencionaban en el panel de marketing, decía, no se trata de preguntarle solamente al consumidor, eso era lo que hacíamos, ¿no? Ahora se trata de entenderlo realmente cómo se comporta y creo que ese entendimiento de Retail Media ha acelerado. ¿Qué ha desacelerado o qué ha frenado un poco Retail Media? Yo creo que todavía tenemos una curva de aprendizaje de lo que significa Retail Media y para que lo podamos utilizar más allá de la parte de performance. Y la otra es la parte de la inmediatez de resultados, ¿no? Nosotros queremos usar Retail Media y mes 1 queremos que retorne todo, ¿no? Pero creo que vamos a hablar un poco más de eso hacia adelante, así que… Una pregunta. En un año, digamos que a los marketers tienen una presión de presupuesto, optimizar presupuesto durísimo. ¿Ustedes creen que eso ha propulsado más el crecimiento? ¿Por qué lo digo? Cuando yo voy digamos, a pautar en un medio masivo, usualmente yo hago, no sé si ustedes saben, pero hay una diferencia entre branding y performance grande y es la conversación del mundo. Y es, hago branding, hago performance. Entonces, vieron que Nike hace poco, por no hacer branding, la acción cayó 18% hace, no sé, 6 meses porque se enfocaron tanto en performance, en vender, que olvidaron la marca. ¿Sienten que esa presión, digamos, de optimización de presupuesto ha llevado a Retail Media a crecer? Sí, yo te diría que es un viaje, es un camino que se ha caminado. El Retail Media, como su nombre lo dice, es Retail y Media. Naturalmente comienza desde el mundo del performance, de la conversión. Todo el mundo se acercaba porque era el lugar más evidente, o sea, donde yo puedo ir a impulsar la venta. Antes del Retail Media, más comúnmente todo lo que era en tienda lo conocíamos como trade. Entonces, naturalmente siempre le hemos exigido más a la venta y naturalmente lo trae. Es un muy buen lugar porque al final se puede hacer cargo del performance y se puede hacer cargo de darle más accountability a la inversión. Claro. Pero la otra parte que no vemos, como mencionabas, es al final el retailer tiene, en el caso de Chile, la audiencia de Walmart es igual de grande que las 2 cadenas de televisión más grandes. Y eso te lleva a pensar que también el Retail Media es un lugar donde uno puede construir brand equity, puede construir posicionamiento y sobre todo puedes llegar a alcanzar una gran cantidad de personas significativas, ¿no es cierto? Y también no solamente la cantidad, sino que las personas correctas. Claro, de acuerdo. Yo creo que eso ha potenciado un montón la confianza de las marcas en poder acercarse, invertir y crecer con el Retail Media, porque ayuda a que estos diferentes silos que hay, en el fondo está el e-commerce, están las personas de marca, las de marketing, en fin, se junten en un lugar común, ¿sí? Para poder ir a empujar ese objetivo común, que no es por un lado la venta y por otro lado las impresiones o la cantidad de clientes nuevos, sino que es todo en su conjunto, como lo analizamos de esta forma. Bueno, estamos en un foro de consumidor. ¿Cómo beneficia la Retail Media al consumidor? Si quieres. Bueno, yo creo que hablas la parte de la relevancia. Lo que hace Retail Media, a diferencia de otras soluciones, es que acompaña al consumidor, ¿no? Entiende al consumidor y le ofrece el anuncio en un momento de compra. Y yo creo que eso es acercar al consumidor a una oferta o algo que responda a sus intereses, ¿no? Entonces nosotros llamamos eso como un acompañamiento, no una interrupción al journey del consumidor. Y yo creo que por otro lado hay una eficiencia publicitaria también, que eso le da una ventaja a las empresas para que puedan incrementar temas de ofertas, experiencia para el usuario. Entonces creo que de los dos lados al final el que gana es el consumidor, tanto en acompañamiento como en cómo trasladamos esta parte de eficiencia hacia recursos que ellos se van a sentir impactados de forma positiva. Vale.
Lucas, y lo hablamos el otro día, el consumidor, digamos que en Latinoamérica, los grandes supermercados, grandes retailers han comenzado como todos los retails va a ser una tienda de barrio, pues una tienda que comienza con muy poca instalación tecnológica, va creciendo, va teniendo más islas, luego más sucursales. Hoy en día estamos hablando en retail media de las pantallas conectadas que ven mi cara, saben mi edad, saben mi género y puede llegar a personalizar la oferta. ¿Cómo es realmente estamos llegando a una omnicanalidad real en retail media o todavía no lo ves? Sí, yo creo que estamos en un camino a construir esa omnicanalidad y no tiene solamente que ver con las tiendas, tiene que ver con cómo habilitamos estos datos de manera segura y responsable a lo largo de todos los medios, más allá que los mismos del retailer, sino que cómo yo puedo habilitar esto para que las marcas hagan campañas más efectivas y eficientes dentro de redes sociales, de Connected TV, etcétera, que lo hablábamos cuando estábamos preparando esto, y también cómo lo integramos dentro de la tienda, ¿no? Estamos en un camino, qué cosas son interesantes que han pasado con esta omnicanalidad, porque no solamente es pensar una campaña y decir, oye, lo mismo que estoy comunicando en la tienda, ese mismo cliente también se está metiendo a la aplicación y tiene que haber una contundencia en el mensaje, cosa que nos ayuda a construir marca y posicionamiento, sino también tiene que ver en cómo nos organizamos como compañías y cómo hacemos frente a todo este nuevo tipo de negocios que vienen, porque esto hace 5 o 7 años nadie estaba hablando de esto, sí. O muy poquitos estaban hablando de esto, y de repente el retailer, como decían antes, ya no solamente retailer, es una empresa de publicidad, es una empresa de datos, es un marketing, es un montón de cosas. Entonces, yo creo que hay un elemento importante que es cómo las empresas de consumo masivo se van organizando para poder hacer frente a una ejecución más omnicanal y que no se quede en la estrategia, porque lo que realmente termina pasando es que te sientas con 5 partes distintas o 4 partes distintas que todos tienen objetivos diferentes, que debiera ser el mismo, ¿no? Pero que en la práctica ven cosas distintas. Entonces, la omnicanalidad está ocurriendo, ¿sí? Yo te diría que el año pasado con este año ya vemos empresas que están caminando, estructuras mucho más integradas, en el fondo que ven un end-to-end del cliente y se pueden hacer cargo de campañas que acompañen a nosotros como consumidores a lo largo de todo el funnel. Entonces, cuando yo estoy en Facebook o estoy en Google o en TikTok o donde sea, tengo una consistencia con lo que hago cuando le doy clic, entro al sitio, ¿no es cierto? Y después si voy a probar el producto, ¿no es cierto?, a la tienda y me dan un sampling, que todo eso esté conectado, ¿no? Hasta el final, incluso después de que compro me pueda seguir acompañando. Yo te diría que estamos caminando para allá, cada vez hay más ejemplos, pero todavía tenemos un camino relevante que hacer. Sí, yo creo que esa idea que plantea Lucas, digamos, de Minority Report, de que yo sepa que entro a Facebook y me dicen una cosa, y luego voy al punto de venta y me dicen otra, y luego estamos honestamente lejos, pero estamos caminando, como tú dices. Está ya el Everest, estamos lejos. ¿Tú cómo ves, Luisa, la parte de Connected TV? La parte que yo pueda llegar a una persona sabiendo hábitos de consumo de televisión y los mezcle con los transaccionales que yo compro en retail. Bueno, yo creo que esta parte de lo que el efecto que estamos viendo de Connected TV con Retail Media, me parece que vuelve a sumar a toda la parte de entendimiento del consumidor. O sea, cuando empezó Connected TV se abrió la posibilidad de que un consumidor pudiera seleccionar el contenido que quería ver en los horarios que lo quería ver, pero todavía nos faltaba una parte de quién es ese consumidor más allá de lo que ve, ¿no? Cuando se unen estos dos mundos, tú tienes la posibilidad de entender al consumidor, en el caso de Mercado Libre, cuando está transaccionando con Mercado Pago, dentro y fuera del site, cuando está comprando en Mercado Libre, está haciendo toda la parte de Discovery, y ahora recientemente lanzamos Mercado Play, que es un hub de entretenimiento gratuito que ya está en Smart TVs. Eso no es menor, porque ahora vamos a saber cómo se entretiene, en qué horas, en qué momento. Y esto es bueno para el usuario, sí, porque ellos van a recibir información que les interesa en realidad, ¿no? Ellos van a poder conectar de manera diferente con la marca, y la marca tiene la oportunidad de entender en qué momentos quiere decir qué y de qué manera, y eso se llama personalización. Así que creo que se abre un poder de segmentación que voy a volver al punto. La omnicanalidad va más allá de dónde haces la compra. La omnicanalidad se trata de un entendimiento cross 360 de ese consumidor y cómo lo puedes llevar a una estrategia 360 de marketing.
Así Claro. que eso suma a eso, ¿no? Claro. Me parece bastante poderoso toda la parte de Connected TV y RTM Media, lo vamos a seguir viendo, así Claro. que... ¿Cómo ha cambiado la relación, por ejemplo, de un anunciante con retail media? Porque lo digo, antes uno tenía digamos que una campaña, sacaba una big idea a la campaña, la ponía a correr y vendía. ¿Cómo este nuevo medio que es retail media cambia una relación con un anunciante? ¿Qué nuevo puede hacer el anunciante con ese retail media? ¿Cómo ven ustedes preparar al anunciante para este retail media? Si es que lo vemos preparado para llevarlo. Claro, porque la fragmentación digamos, ya tengo más opciones hoy para pautar, pero ¿qué tanto? Va a dar un ejemplo puntual. Como anunciante tengo en este momento segmentos de personas que compran pañales de etapa 2 y compran más comida de perro. Como anunciante, usualmente los anunciantes hacen una sola campaña y la botan en diferentes medios. Cuando yo personalizo a nivel de data requiero 20 campañas, 30 campañas, requiero más versiones. ¿El anunciante está preparado para aprovechar realmente la personalización del retail media o todavía no estamos ahí? Yo te diría que depende de qué parte del retail media lo estamos hablando y cuál es la aproximación a la personalización que estamos hablando. Mucha gente habla de la hiperpersonalización en tienda cuando realmente la tienda no es un lugar personal, sino que es un lugar común de muchas personas. Entonces, la pregunta que nace ahí es ¿cómo puedo lograr una personalización correcta en una tienda donde los que van a ser impactados son muchísimas personas? Entonces, desde ese lugar, yo creo que sí están preparadas las marcas porque al final es cómo yo entiendo los datos para poder llegar al lugar correcto y tener y poder cumplir con el rol que es expectante de mí, ¿no es cierto?, como marca dentro de esos distintos tipos de tiendas. Entonces, yo creo que desde ese lugar sí, habilitando, por ejemplo, entendimientos de penetración de boleta, penetración de clientes, dentro de toda la variedad de tiendas que hay a lo largo de un país o de una región, te permite a ti entender muy bien cómo vas a ir a comunicar y proteger tu propuesta de valor ahí. Ahora, en términos de digital, que eso debiera ser al revés, yo creo que en la medida que nosotros avancemos fuertemente en la automatización, en la escala de la creatividad, vamos a poder vamos a poder realizar conexiones más significativas y personalizadas, ¿no es cierto?, dentro del e-commerce o puede ser en display o en productos patrocinados o inclusive, ¿no es cierto?, en la parte offsite. Yo creo que en la medida que avancemos con la parte más productiva que tiene el media, vamos a poder realmente sacar todo el valor que tienen los datos, ¿no es cierto?, y la personalización. Cuando YouTube comenzó, el anunciante pautaba en televisión y llegaba un punto en que yo estaba pautando en televisión y llegaba a una meseta, se llama, y ya no podía llegar a más gente, así metiera más plata. Y YouTube lo que hizo fue homologar el indicador y lo que decía es, yo voy a vender como televisión. Cuando YouTube cambió el indicador a vender televisión, se disparó la venta de YouTube. Hoy en día, a nivel de estandarización, el anunciante dice, bueno, ya sé pautar en banners, en display, ya sé pautar en media página, en prensa, pero todavía hay mucha falta de estandarización en retail media. ¿Cómo están trabajando ustedes para poder estandarizar esas métricas, formas de compra, formatos de retail media? A ver, yo digo, hay diferentes esfuerzos. Nosotros, al menos desde Mercado Libre, por un lado, nosotros estamos creando modelos de atribución que estén alineados, ¿no?, ventanas de tiempos de atribución con lo que conocemos en la industria. Estamos haciendo modelos de atribución multi-touch que le permita a las marcas entender lo que pasa dentro y fuera de Mercado Libre y eso empieza, digamos, a crear un estándar más allá de lo que pautas en Mercado Libre, se ve así, y por otro lado, nos sentamos con organismos como la IAB, ¿no?, para entender, ellos tienen sus propios estándares y nosotros nos sumamos a eso. Creo que todavía hay una agenda y yo creo que la agenda o la falta de estandarización está en dos partes. Uno, creo que sí hay una curva de aprendizaje de los anunciantes, ¿no? O sea, un click-to-rate, un ROAS, frecuencia, qué significa, pero además, ¿para qué estamos utilizando el retail media, ¿no? Retail media a veces es performance, ROAS y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que a medida que tengamos claros los objetivos, tenemos claras las métricas y podamos tener un estándar para todos. Así que nada, yo creo que sí hay una parte de entendimiento como tal de la industria y creo que hay otra parte donde nosotros tenemos que seguir evolucionando porque el tema con el retail media es el retail media que conocieron hace 4 o 5 años, si lo escucharon, total, es otro retail media. Entonces también es algo que está en constante evolución, así que vamos a ir por fases, me parece a mí estandarizando esa parte, pero creo que
tenemos una tarea y al menos del lado de Mercado Libre, yo no voy a hablar por Lucas, pero creo que todos los que estamos parados enfrente de la industria estamos dispuestos a seguir con esa parte de estandarización. De acuerdo. Bueno. Lucas, ¿y tú cómo ves el talento de Retail Media? ¿Por qué lo pregunto? Porque la gente que está hoy en día liderando Retail Media en las compañías venía de Trade, por ejemplo, o venía de e-commerce, y no eran personas que estuvieran formadas porque nadie sabía que esto venía, ¿no? Nadie sabía que esto... Sí. ¿Cómo ven la brecha en Latinoamérica de Retail Media comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el país más desarrollado en Retail Media? Sí, bueno, solo para detenerme un segundo en la pregunta anterior, agregar que además de obviamente tratar de construir estándares que hay como retailers, estamos yo creo que al debe todavía parte natural del camino. Cuando uno observa las olas anteriores de publicidad ha pasado lo mismo cada vez. Yo diría que adicional a eso de ir a los gremios y tratar de construir estándares, diría que la democratización de los datos, pero no solamente en la entrega, sino que en el entendimiento de cómo se construye, también es un pilar súper importante. Ser súper transparentes con eso. Al final lo que queremos acá es que las marcas puedan tomar la mejor decisión, y la mejor decisión se toma basado no solamente en los datos, sino entendiendo cómo se construye ese dato, ese KPI. Y yo te diría que también con un esfuerzo súper grande en el contenido. El poder llegar ojalá a cada rincón, ¿no es cierto?, dando a entender de qué se trata esto, de cómo se construye, que es un proceso, y eso nos ha traído muy buenos resultados también. En cuanto a la pregunta que me hacías, bueno, es una de las grandes, yo creo que cosas que suceden cuando uno desarrolla industria o cosas nuevas, es en el fondo, bueno, ¿de dónde saco el talento? Y de nuevo, esto se llama Retail Media, tiene una parte de que es necesario un conocimiento profundo del retail, de las categorías, de cómo se desarrollan, y ahí ya cada categoría es un mundo, entonces eso ya de por sí es un reto. Después la parte de media, que tiene que ver con publicidad, que tradicionalmente nunca han estado muy unidos, entonces es súper escaso el talento. Y la tercera es la parte de analítica, y de la analítica a la que estamos acostumbrados en media, pero también analítica más de punto de venta, de shopper, de consumidor, que eso es aún más escaso. Entonces, cuando juntas estas tres cosas y las subes a un barco de alto crecimiento, mucho cambio, alta incertidumbre de lo que está pasando, o sea, lo estamos construyendo acá, empiezan a aparecer habilidades que cuando las juntáis todas son personas súper escasas. Entonces, ¿cómo lo haces? Y ahí la apuesta por nosotros es, de nuevo, es la educación, es formación, es empezar a construir ese banco de talento. Al menos en Chile lo que nos toca es que no hay nadie que cumpla con todo, entonces traemos gente que sea buena para aprender cosas nuevas, que sea analítica, y dentro lo formamos. Claro. Yo nomás quiero sumar a esa, pero para decir sí hay un gap, pero creo que lo hemos visto antes, ¿no? O sea, hablabas de las 3 olas de la publicidad. Cuando llegó digital a la TAM, nos pasó lo mismo, ¿no? Tuvimos que crear toda una capa de talento que respondiera a esto. Coincido con Lucas que Retail Media tiene un perfil híbrido, ¿no? Tienes que tener una parte analítica, tienes que tener una parte comercial, pero tienes que ser estratega de marketing, y ahora súmale la parte de creatividad y disrupción y uso de plataformas. Así que creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos por la región y para la región, que es construir este talento, que creo que es positivo porque al final una persona que se especializa en Retail Media después puede salir a cualquier otro cargo, ¿no? O sea, se le abre un mundo de posibilidades. Así que también quiero animar mucho nuevos talentos, si nos están escuchando, que Retail Media es una gran escuela, ¿no? Buenísimo. Última pregunta. ¿Qué viene en Retail Media? ¿Qué es lo disruptivo ahorita en Retail Media? Pues yo te diría que toda la parte de desarrollo de creativos de manera automatizada, con toda la potencia que viene con AI. Esto significa mejor segmentación, mucho más asertivo, mucho más agilidad. Esto va a cambiar la manera en que vamos a pensar las campañas y la forma en la que conectamos con los usuarios, ¿no? Porque no nada más es, bueno, entiendo, ¿no? Es entiendo, le puedes hablar así y lo puedes hacer de manera automática y en tiempo real, y entonces tenemos que estar preparados, ¿no? para que
para que estos resultados y esta potencia realmente lo podamos integrar todo a cualquiera de nuestra estrategia o objetivo como total marca, total compañía. Yo creo que lo primero que viene, que bueno, nosotros en Chile lo lanzamos, como comentabas, la semana pasada, veníamos hace 3 años trabajando, pero es una conexión end-to-end de los datos en un solo lugar. Como yo les digo siempre a las marcas, desde el campo donde producen hasta la góndola o el anaquel, digital o físico. Entonces yo creo que eso va a ser algo que va a empujar un montón la colaboración y la forma en que los retailers trabajan y colaboran con las marcas de todos los tamaños, no solamente las más grandes. Entonces va a haber, como decía antes, una democratización de acceso a los datos, una aproximación diferente a cómo trabajan realmente las marcas de consumo masivo con los retailers de manera colaborativa y como partners, poniendo no solamente al cliente y lo que dice que piensa el cliente adelante, sino que el comportamiento real y las decisiones que ellos toman. Diría entonces que eso es como un primer factor que va a empujar esto que está ocurriendo. Yo diría que el segundo, Rodrigo, puede ser una vista de la tienda como un medio masivo igual de válido que puede ser la televisión o una red social. La tienda, como les comentaba antes, en Chile, pero esto ocurre en prácticamente la mayor parte de los países de América, tiene una audiencia más grande o igual que los grandes canales de televisión, las grandes cadenas, pero no solo eso, sino que nosotros, por ejemplo, en Chile vamos casi 4 veces al mes a la tienda, estamos 90 minutos en promedio en la tienda. En fin, es un lugar donde uno puede construir marca, brand equity, hay que entender cómo. Voy narrando la historia en la medida que yo voy caminando la tienda, entonces yo diría que ese es el segundo. Y el tercero, que también está ocurriendo ahora, tiene que ver con la integración de nuestras audiencias, no solamente en nuestros medios propios, sino que a lo largo y ancho de todos los tipos de medios. Hablábamos de cómo metemos nuestra audiencia, ¿no es cierto?, en Facebook, en Google, etcétera. Pero ¿por qué no también en el digital out of home? Entonces, todas estas pantallas digitales que están a lo largo de las ciudades, ¿no es cierto?, puedan tener una mejor segmentación en base al comportamiento de consumo, etcétera. Buenísimo. Bueno, antes de la última pregunta, yo les planteo, ahorita Luis está hablando de la creatividad automatizada, que les quiero explicar el potencial de lo que tiene esto. Imagínense que yo tengo los datos transaccionales de Luisa, yo sé qué compra, cuándo lo compra, dónde lo compra. Yo tengo un avatar de AI que es capaz de, ya no necesito... Voy a hacer una aclaración porque acá para no generar confusión ni miedo y pánico, no es que no se requiera una, sí, porque es que claro, no es que no se requiera una agencia, sino que ya tenemos la capacidad con lo que se llama un DCO, que es una máquina, de conectar los datos y la máquina sola hace las piezas, la campaña publicitaria, sola, y busca la mejor propensión de compra posible. Entonces coge y dice cuál es el mejor texto posible para Luisa para venderle. Si yo le meto a esa creatividad automatizada, le meto un avatar, tengo un vendedor que parece real, que parece humano, que me habla en el tono que yo quiero que me hable, pero que más sabe toda mi transaccionalidad detrás. Esa es la nueva, digamos, el futuro cercano a nivel de ventas de lo que tiene Retail Media, lo que estaba mencionando Luisa de los DCOs. Eso es el futuro. Sí. Listo, última pregunta, ya porque se van a almorzar, porque están ahí hambriados. La última pregunta es, ¿qué consejo le dan hoy en día a un anunciante? Acá está Alpina, Juan Valdez, está Falabella, está Kimberly-Clark, está un montón de marcas más. ¿Qué consejo les dan para que se monten en Retail Media sin miedo? Yo les diría que, bueno, primero que si no han empezado, empiecen. Y lo otro es que tengamos claros los objetivos desde el principio, qué quieren para su marca, ¿no? O sea, no lleguemos con la idea de Retail Media para performance, entonces si yo no transacciono en un marketplace, entonces no funcionan para mí. O sea, creo que sentarnos a la mesa, qué quieren para su marca y ver cómo integramos a Retail Media en respuesta a eso. Ya eso puede ser ganar share market, eso puede ser new buyers digitales, eso puede ser llegar a alguna generación específica, o eso puede ser el más tentador y el más conocido, que es ROAS. Incrementar ventas, ROAS. Sí. Pero nada, creo que yo los invito a súmense, pero tengamos una conversación desde el principio que no se salga de una estrategia completa de la compañía, y creo que eso cambia. Y lo otro es, hagamos planes para Retail Media
de mediano a largo plazo, ¿no? O sea, no hagamos planes de la meta del primer mes es esta y si no funciona, entonces nos vemos Claro. el siguiente año, sino que realmente tengamos un framework claro, muy estratégico de cómo sumar Retail Media y poner sus objetivos y sus milestones. Perfecto. Lucas, diferente a lo que dijo Luisa, ¿qué ves? Bueno, súper de acuerdo a todo lo que comentaba Luisa. A ver, pensando en cosas adicionales, lo primero es que si es que no están, que me llamen para poder ayudarlo. Creo que es súper importante si están haciendo venta a retailers, ya sea digital o física, y no están haciendo retail media, están dejando un montón de crecimiento sobre la mesa y oportunidad. Entonces, lo primero es empezar, conectar, entender. Lo segundo tiene que ver con romper los silos internos que pueden tener a la hora de aproximarse a este tipo de soluciones. No hay que entenderlo como yo voy a ir a buscar muchos usuarios o voy a ir a buscar nuevos clientes o por partes, sino que en su conjunto. Entonces, si voy a lanzar un nuevo producto, cómo me enfoco quizás en nuevos compradores y después cómo le hago el seguimiento analizando la recompra, por ejemplo, y viendo cómo creo valor en el tiempo. Entonces, lo segundo sería como intentar romper los silos un poquitito, aproximarse con una bolsa de presupuesto que incentive, ¿no es cierto?, esa unificación. Compleja invitación a los anunciantes. Sí, tal cual. Y nada, eso, te diría que se sumen y que vayan un poco fragmentados. Eso. Perfecto. Para cerrar, última cosa, en Estados Unidos, hoy, después de 4 años de operación, 4 o 5 años de operación, Retail Media es más o menos entre el 15 y el 20% del media mix del anunciante, para que sepan la importancia que tiene. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Gracias, Lucas. Gracias.